¿Qué tal amigos de Código 73? Mi nombre es Gerardo Vidiazaga, les agradezco que estén nuevamente conectados con nosotros. Pues miren, debido a los comentarios, a las peticiones que nos hicieron, el día de hoy vamos a hacer la segunda parte sobre numerología, un tema que de verdad me ha parecido apasionante. Y bueno, pues para ello hemos invitado nuevamente a Aracet Guerra del Ángel, una numeróloga experta. Muchísimas Muchas gracias, gracias Aracet, a ti, nuevamente. Gerardo. De Un verdad, encanto. no, es un tema apasionante el saber cómo los números pueden decir mucho de lo que has vivido, de los desafíos, de los retos, tu mejor escenario. De verdad, yo estoy sorprendido. Acabamos de tener con Aracet ya este análisis, esta lectura. Así es. Así es que yo le pedí que hiciéramos una segunda parte sobre numerología y hoy lo vamos a hacer muy práctico, muy Sí. interactivo. Vamos a utilizar un pizarrón y el día de hoy vamos a analizar una fecha de nacimiento de alguna persona que nos escribió y nos pidió, oye, puedes analizar esta fecha de nacimiento y vamos a indicar qué es lo que significa cada uno de los números. Claro que sí, Gerardo. Entonces, ¿qué era? ¿28? 12, A 12, 12. 12 de octubre Ajá, o sea, del mes 10. del mes 10 de Ajá. 1976. De 1976. Ok, entonces vamos a ver que el día de nacimiento, esta persona nació un día 12. Lo voy a acercar un poquito más para que te puedas ver más ahí. Sí. Ok, gracias. Entonces, esta persona nació un día 12, que vamos a reducirlo a un solo dígito. Manejamos escala del 1 al 9 y de ahí, bueno, algunos números maestros como el 11 y el 22, ¿ok? Entonces, este número se reduce a un 3. Este número es muy importante porque nos va a marcar la gran conquista de esta persona, nos habla de su verdadera esencia y de alguna manera este número nos está diciendo, Gerardo, como toda lo que verdaderamente es. Ajá. Entonces, después tenemos el número 10, que es el número de su karma, que también lo vamos a reducir a un dígito, y este es un número 1, ajá, y que nos va a hablar de su tarea pendiente. El mes nos habla de la tarea pendiente, de esa materia difícil que no hemos como aprobado en este transitar de la vida de esta persona, y entonces nos va a hablar precisamente de aquello que está pendiente de resolverse, ¿no? Y después tenemos el año lo vamos a sumar. Aquí vamos a ver 9 y 1 son 10, luego 17 y esto nos da un 23, que reducido a un solo dígito, 2 más 3 nos va a dar 5, ¿no? Y este es el número de la vida pasada, ¿ok? Entonces vamos a armar algo que se llama el pináculo para poder ir viendo el eje central de lo que son como los aspectos más importantes que nos revela la fecha de nacimiento. Ajá, entonces me voy a pasar para allá, Gerardo. Sí, claro. Para poder adelante, muy bien. interactuar. Entonces, primero vamos a poner, decíamos, el karma, que es 1, luego el número central que nos habla de la esencia de la persona y la vida pasada, que nos lo da la suma del año reducido a un solo dígito. Y ahora vamos a ver la personalidad, la manera o el disfraz de cómo se presenta esta persona ante el mundo, y para ello vamos a sumar estos 3 números que aquí nos da un 9. Entonces vamos a ver aquí también en numerología lo que hacemos es identificar con la fecha de nacimiento pues cuáles son esos 4 grandes aprendizajes a través de la vida de esta persona, lo que pudiéramos llamar el viaje que la misma alma planeó antes de llegar a este plano, y que vamos a hacerlo sumando, por ejemplo, el número de esencia con el número de su karma. Nos va a dar la primera etapa de vida, que es su primera realización, el primer gran aprendizaje que va a vivir. Y para saber cuál va a ser ese maestro severo o esa
ese obstáculo que va a estar de alguna manera siendo el desafío. Vamos a restar, aquí sumamos y acá restamos. Vamos a restar al número de la esencia el karma y aquí nos va a dar un 2. Entonces, bueno, para saber de qué edad, a qué edad va a vivir esta persona esta lección, vamos a restar a 36. Se usa el 36 porque son 4 periodos de 9 años. La numerología plantea que los ciclos se mueven en ciclos de 9 años. Y entonces aquí vamos a hacer 36 menos 9. Entonces aquí ¿cuánto vamos a tener? 27, ¿no, Gerardo? Sí. 27. O 9, 10. Sí, ¿no? Entonces, de los 0 a los 27 años, esta persona va a estar viviendo una lección o un aprendizaje 4. Y ahora vamos a ver esta primera etapa 4, es nuestra etapa de entrenamiento, de aprendizaje, que es lo que vamos a recibir de familia de origen y que de alguna manera nos va a estar entrenando para enfrentar los siguientes desafíos de la vida, ¿no? Entonces hay una segunda etapa, aquí recordemos que sumamos, su segunda etapa es 8, y después tenemos el desafío que vuelve a ser un número 2, ¿ok? Bien, entonces, esta etapa, vamos a sumarle ahora a estos 0, los 27, vamos a sumarle 9 y nos va a dar 36. Entonces, aquí vamos a decir que de los 27 a los 36 va a vivir esta segunda etapa 8. Bien, entonces, espero que esté quedando claro. Aquí ahora el gran valor es la interpretación, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos habla este número 3? Este número 3 nos va a hablar de que esta persona, pues, es una persona muy talentosa que tiene una gran capacidad para comunicar, es un gran consejero, es un gran asesor. Sin embargo, al ser su mayor conquista, pues muy probablemente en su infancia fue un tema que le costó trabajo, ¿sí? Es decir, probablemente lo más probable es que haya sido un niño tímido, un niño que los padres seguramente esperaban, ¿no? Tenían altas expectativas sobre su vida y que de alguna manera le eligieron prácticamente la vida, ¿no? Entonces, este hermoso niño 3, que es un niño súper talentoso, se va a encontrar con una vida en la que, pues bueno, aprender a elegir, aprender a saber qué es lo que él quiere desde su corazón, va a ser uno de sus grandes aprendizajes, ¿no? Entonces, esta persona pues viene a brillar, viene a aprender a expresar, es una persona súper productiva, de múltiples ideas, tiene las ideas más brillantes y bueno, en el tema del karma o la tarea pendiente, lo que más trabajo le va a costar es el tema de asumir su individualidad y su independencia, ¿sí? Seguramente va a estar como muy atado a la familia, o la familia va a querer como que sea lo que se espera que ya sea mamá o papá se esperaba que fuera. Y entonces, bueno, su primer gran lección de vida le viene a enseñar pues a ordenarse, a estructurarse, a conocer como este valor del esfuerzo que nos da el 4. Y el gran desafío pues va a ser la confianza en sí mismo, el vínculo con la mamá. Y de alguna manera también este 4 nos habla que aquí hay un tema con el padre, ¿sí? Aquí hay un tema que probablemente la exigencia por el lado del padre o la ausencia del padre
nos marca que hay frialdad afectiva o falta de la parte afectiva por parte del padre, ¿no? El número que nos da esta primera etapa es muy importante porque marca la forma en cómo la persona, a través de todo este entrenamiento que recibió de familia de origen, lo lleva a ver la vida, ¿sí? Pues probablemente esta persona vea la vida como con ciertas limitantes, con ciertas restricciones, con mucho esfuerzo y bueno, o que la vida es difícil, que las cosas no se consiguen fácil, que hay que trabajar duro. Entonces, bueno, por otro lado, hay un número muy importante que es el número de la vida pasada. Entonces, el número de la vida pasada nos va a estar pidiendo o nos va a estar poniendo una lección cada año a partir de que cumplimos años y por los siguientes 4 meses. Esta persona, al traer un 5, que es un número de la libertad, ¿sí? Las pruebas que va a tener esta persona van a ser en relación a luchar por sus sueños, a sacar al valiente que viene, que vive dentro de sí, y sobre todo es una persona que va a confrontar, va a defender sus ideas, su pensar, su sentir, y que básicamente esta situación que va a estar viviendo cada año lo va a estar llevando a sentirse en crisis. Es una persona que va a estar en constante cambio, en constante movimiento. Y bueno, si bien es cierto, es una energía que trae ya muy trabajada, pero en esta vida, bueno, la está terminando de perfeccionar y básicamente lo que le está enseñando esta energía 5 es a ser libre, a asumir su libertad y que comprenda que todo en la vida es un cambio constante. Ajá. Entonces hay lecciones de adaptabilidad, de flexibilidad y bueno, en esta segunda etapa lo que estamos viendo es que esta persona viene a aprender de los 27 a los 36 años a empoderarse, ¿sí? A reconocer el poder, sus dones, sus talentos y al tener, bueno, un desafío 2, pues también nos habla de que probablemente esta persona se va a poner a prueba la confianza en sí mismo, porque el 8 le va a poner pruebas donde tendrá que confrontarse con sus miedos más profundos. Entonces, aquí en esta etapa se trata de que la persona aprenda a construir con sus propias manos su propia seguridad y estabilidad, tanto económica como emocional. Y bueno, el puente iniciático aquí va a ser un número 6, que se refiere a buscar el equilibrio, a buscar la armonía en su vida, porque probablemente en esta etapa de su vida esta persona estuvo muy enfocada a temas de trabajo, ¿sí? Olvidándose quizás de la parte pues más divertida, de los amigos, del tema familiar. Y bueno, la invitación, el puente de salida en esta etapa de la vida es: busca la armonía, busca el equilibrio, apóyate, ¿sí? En familia, en tus vínculos afectivos. Entonces, bueno, también podemos ver la personalidad, que es como la máscara con la que esta persona se presenta al mundo. Y hablarnos de un 9 nos habla de una persona que está siempre dispuesta a ayudar, una persona que los demás la ven como el gran héroe, la persona que puede resolver, que siempre está atenta, que es muy servicial y que de alguna manera busca siempre la igualdad y la justicia, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver, en esta breve explicación, bueno, acá viene una tercera etapa que vuelve a ser un 3. Sumamos la etapa 1
la realización de la etapa 1 más la etapa 2, y aquí tenemos una tercera etapa que es un 3, y que bueno, aquí a estos 36 les vamos a sumar 9 años, y aquí sería hasta los 45, de los 36 a los 45 que esta persona estará viviendo una realización 3. Entonces vean qué importante, porque al ser el un 3, y en esta etapa 3 que es en la que actualmente se encuentra, pues la vida le está diciendo: encuentra tu camino luminoso, escucha a tu corazón. El gran tema del 3 es que se la pasa en la vida probando muchas cosas sin saber qué es lo que verdaderamente quiere. Tan es así que, bueno, algunos lo llaman el ajonjolí de todos los moles. Sin embargo, bueno, en esta etapa 3 de lo que se trata es de que empiece a vivir la vida desde lo que verdaderamente quiere, ¿sí? Digamos desde el corazón, y muchísimo tendrá que ver con liberarse por elección de el que dirán, permitirse ser el mismo. Aquí hay una gran lección de aceptación de quien se es como ser humano, como en su más pura esencia. Y bueno, aquí muy probablemente la persona descubra mucho de sus talentos que tendrán que ver con comunicar, con aconsejar, con asesorar, con aspectos de brillo, va a estar bajo los reflectores. Entonces es una etapa para vivirse con la mayor alegría, con el mayor optimismo, y sobre todo desde lo que verdaderamente quiere esta persona, ¿no? Desde el anhelo del corazón, básicamente. Y bueno, para encontrar el número del destino vamos a sumar el karma con la vida pasada, y aquí nos va a dar un 6, que esto es la realización de la edad de oro. Y entonces nos está marcando que esta alma, a lo largo del camino de vida que vino a experimentar en este plano, el mayor anhelo, la máxima realización es esta energía 6, que tiene que ver con el amor propio, ¿sí? Que tiene que ver con una energía que nos habla de relaciones más profundas, de un entorno de armonía, de equilibrio. Generalmente las personas que tienen un número 6 como destino encuentran al gran amor de su vida en esta etapa. A veces se dice, bueno, es tarde en la vida, pero bueno, en el caso de esta persona, pues va a ser a partir de los 45, ¿no? Donde si ya se tiene un vínculo, pues pudiera estar viviendo también el máximo esplendor de esta relación que ya se tiene, ¿no? En un ambiente como más equilibrado y de mucha más armonía con lo que se hace, con lo que se vive, con su entorno, con la comunidad. Entonces, bueno, muy probablemente esta persona pues esté dedicando a cuestiones de sanación emocional, a cuestiones en donde él pueda lograr por fin sanar toda esta desnutrición emocional que vivió desde origen, ¿no? Y que se puede ver aquí en su primera etapa, ¿no? Esta falta de afectividad, esta falta de estructura, y que bueno, justamente podemos ver esta persona, pues hay un anhelo por tener la familia soñada, ¿no? Un entorno de amor, donde se siente amado, valorado. En este punto la persona alcanza su merecimiento y el reconocimiento de sí misma, ¿no? Entonces, como podrán ver, la fecha de nacimiento nos revela aspectos muy interesantes, sobre todo de aquello que está en concordancia con lo que es nuestra verdadera esencia, con aquello que traemos pendiente, que es el karma, y que es una tarea que nos va a costar más trabajo
llevar a cabo, ¿no? La vida pasada que se vuelve una herramienta para nuestra vida y que nos ayuda a entender esa lección anual que la vida nos va a poner, ¿sí? Y que es importante porque, por ejemplo, en el caso de esta persona, pues nos habla de que las crisis o los cambios que va a experimentar año con año van a ser para progresar, para avanzar en su camino de vida. Entonces, imagínense a alguien que no lo supiera, pues va a vivir como esta crisis desde el punto de vista de por qué me está pasando esto. Entonces, cuando ya a través de la numerología hay una comprensión de bienvenida sea la crisis porque entiendo que me va a llevar a un avance y a un progreso, pues bueno, la vida se experimenta de una manera mucho más comprensiva, ¿no? Y bueno, el entender también nuestras realizaciones, nuestras etapas de vida, nos ayuda a entender como cuál es ese objetivo, cuál es ese giro que va tomando nuestra vida, cómo va evolucionando y que probablemente, fíjense, en este caso, al tener una realización de empoderamiento, donde había que sacar y confrontar pues todos nuestros miedos más profundos, probablemente esta etapa pues la persona la vivió como la noche oscura del alma, ¿no? Donde había pues muchos retos, se estaba sintiendo muy expuesta, quizás muy vulnerable también, y entonces el entender que se estaba viviendo un proceso de empoderamiento y que de alguna manera vean cómo después de esta segunda etapa pasa esta tercera, en donde ahora encuentra, ¿no?, esta parte luminosa de su vida, en donde pues es otra historia, ¿no? Es una historia muy diferente de la que vivió hasta los 36 años, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo es mostrarles cómo nuestra fecha de nacimiento nos puede ayudar a entender nuestros procesos de vida, entender cómo este viaje del alma, realmente cuando platicaba también con Gerardo sobre casos que me he encontrado en donde pues la gente se reconoce, las personas se reconocen y dicen, oye, sí, fíjate que aquí pasó esta situación y entonces empiezas a ver cómo en realidad el día en que tú llegas, la fecha en la que tú elegiste llegar a este plano tierra, realmente describe este viaje del alma, ¿no? Y entonces empiezas a entender que hay un para qué, ¿sí? Hay un para qué que tú mismo planeaste para tu propia evolución. No, pues de verdad sumamente interesante, porque se dan cuenta cómo Aracet pues es toda una profesional en este aspecto. Esperemos que de verdad que se haya podido apreciar un poquito. Quisimos hacerlo de esta manera con el pizarrón para poder explicar, porque yo le decía a Aracet, oye, mucha gente necesita conocer esta información, es muy importante, es información muy valiosa que te permite reconocer y darte cuenta de que a lo mejor ese trabajo que tú tienes, pues a lo mejor si no te ha funcionado y no te hace sentir pleno, hay una razón, y con el análisis que hace Aracet de tu fecha de nacimiento, puedes encontrar el mejor escenario para ti, donde poder compartir esos dones, esos talentos y no perder más tiempo. Porque si bien es cierto, con lo que nos ha explicado, con las etapas de los ciclos de 9 años, donde por ejemplo esta persona que nos escribió y que esperamos que esto le dé un poquito de luz, que nació el 12 de octubre de 1976 y que a raíz de eso, de sumas, restas, Aracet hace todo un análisis numerológico y que le puede ayudar muchísimo para que la persona reconozca si ese lugar, ese trabajo, ese negocio, ese desafío con los papás, con los hermanos, con la pareja, le puede ayudar a vivir una vida más plena. Básicamente esa es la idea. Sí, claro, exacto, que te ayude a reconocer y a recordar justamente lo que tú mismo pactaste. Y ahorita lo que decía Gerardo, por ejemplo, en el caso de esta persona, pues vean, tiene una vida pasada 5 y él es una esencia 3. Entonces, pues estamos hablando de una persona que, por ejemplo, en temas de trabajo, pues no es para estar encerrada, es una persona que
que va a necesitar manejar sus propios horarios, sentirse libre. ¿Para qué? Para que toda esa creatividad del 3, toda esa genialidad que tienen, pues pueda fluir y puedan generar y desplegar todo ese magnetismo y toda esa energía que emanan estos números que esta persona maneja, ¿no? Entonces, probablemente ponerla encerrada en una oficina, pues se sienta totalmente fuera de lugar, ¿no? Y entonces, por ende, pues muy limitada, ¿no? Y bueno, en general esto es como lo que hacemos con la fecha de nacimiento, falta toda la parte de abajo, que es la parte de los retos, de los desafíos, ¿no? Hay una parte que hablamos de la sombra, de nuestro ser inferior, números ausentes, ¿no? Y que nos dan mucha más información. Entonces quisimos hacerlo un poquito más rapidito. Sí, así es que fue una sola probadita. Así Sí. es que si de verdad te interesa conocer este análisis que Aracet, toda una experta, te puede ayudar, imagínate cuántos cambios en tu vida pudieras hacer en beneficio tuyo, de tu vocación, de tu propósito, de tu trabajo, de tu negocio. Esto de verdad, le decía yo a Aracet, si en algún momento las personas decidieran hacer este análisis, realmente les podría tener muchísimos beneficios en su vida. Claro que sí, sobre todo integrarte, reconocerte, hay un proceso de mirarte con más amor, de incluso pues reconocerte, ¿no? También todo esto que has ya transitado y que cosas que van más de acuerdo a tu esencia. Ajá. Así es, y reconocer que está bien ser diferente, Exacto. que está bien no encajar, que está bien que tú tengas talentos, inquietudes diferentes y especiales. Sí. Así es que si tú te sientes el día de hoy un poco diferente, un poco extraño, que no encajas de acuerdo a ese cuadrado. Exacto. Que tiene mucho que ver con el número 4 que me explicaba Aracet. Imagínate que tú estás encerrado en 4 paredes y que prácticamente ese escenario no es el más sano para ti. Bueno, finalmente esto fue solo una probadita. Así es. Aracet es toda una profesional, yo de verdad se los recomiendo. Gracias. Y ya habíamos comentado en la parte 1 que hicimos del primer video sobre la introducción a la numerología, que ustedes pueden solicitar este análisis con Aracet. Así es que si ustedes están interesados en conocer un poquito más, escríbanos a programa código73@gmail.com y con todo gusto nosotros le pasaremos los datos a Aracet para que ustedes puedan concertar una cita y que les pueda hacer este análisis numerológico que de verdad a mí me ha parecido que puede ayudar muchísimo a las personas. Así es que, pues, finalmente el tiempo ya se nos terminó. Tratamos de hacerlo, pues, lo más corto posible. Es un análisis que lleva tiempo y que si quieres realmente que te aporte información valiosa para tu vida, pues vale la pena que lo hagas completo. Claro que sí. Entonces estoy a sus órdenes. Yo encantada. Amo la numerología. Amo poder estar con otra persona y ayudarle, acompañándolo realmente en su proceso de autodescubrimiento. Y créanme, es maravilloso la paz, la alegría que también te puede dar el saber que está bien ser diferente. Así es. Y que es absolutamente normal, como en el caso de este hermoso 3, que se la pasó probando de aquí y de allá, ¿no? Y que pues era parte de lo que le tocaba vivir, porque además así lo eligió, así es esta energía necesita eso. Entonces, bueno, estoy a tus órdenes, yo encantada de servirte. Y bueno, Gerardo, muchísimas gracias. No, al contrario, nuevamente por invitarme. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, si les gustó este programa, compartan, suscríbanse, recomiéndenos, dejen en todos sus comentarios las dudas que les hayan surgido y con todo gusto se las haremos llegar a Aracet para ir respondiendo una por una. Así es que recuerda que si quieres tener una sesión personalizada con Aracet, nos puedes escribir a nosotros, programa código73@gmail.com y con todo gusto los conectaremos con Aracet. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue Código 73. Gerardo Villasaga les agradece. Nuevamente, Aracet. Gracias amigos. Pues hasta la próxima.